primera jornada de CAGIAP de este año. La señora Carmen Agüero, del ITSM de México, nos va a hablar sobre el proyecto de integración regional de las plataformas tecnológicas de Latinoamérica y el Caribe hacia el desarrollo de una agenda de investigación, desarrollo e innovación unificada. Un aplauso para ella, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a CIAP y a todos los organizadores. Me encuentro muy contenta de estar nuevamente en este lugar que hace más o menos un año. Estuve también cuando fui testigo presencial de la firma del acuerdo de la plataforma tecnológica uruguaya. Y bueno, ahora vengo a traerles un tema que precisamente tiene que ver con las plataformas tecnológicas de Latinoamérica, y es la necesidad de la integración. Estamos ya enfocándonos hacia la integración de estas organizaciones que se hace necesario por la coyuntura actual y mundial, ¿no? Entonces, mi plática va a versar en estos temas. En primer lugar, quiero hacer una pequeña revisión de cómo estamos en la región. No muy profunda, porque hay muchos temas de qué hablar de cómo estamos en la región. Sin embargo, creo que son los puntos más importantes los temas de políticas de la economía digital, el tema de las agendas digitales. Todos los países de América Latina andan corriendo con sus nuevas versiones de agendas. El tema del acceso y consumos digitales, que también es un tema que preocupa, ¿no?, a los gobiernos. Y he preparado un análisis del ranking de las 10 primeros puestos de los países de América Latina para saber cómo estamos. Y bueno, y luego ver el tema de la integración regional, cómo es que es la idea, por qué tenemos que integrarnos, ¿no? Y al final unas conclusiones. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: si queremos integrarnos, ¿cómo es que estamos en la región, ¿no? Las políticas generalmente en los países se desarrollan para impulsar un mayor acceso y uso a las tecnologías. En general, todos los países están preocupados en esos dos puntos: infraestructura y uso, ¿no? También el acceso a los servicios de telecomunicaciones, y se han implementado diversas políticas, programas. Hace un ratito estuve hablando con alguien del Ministerio de Educación y Cultura y me decía: estamos cambiando de gobierno, no sabemos qué va a pasar. Y siempre sucede lo mismo en todos los países de América Latina. En México sucede lo mismo. Estamos implementando como en un círculo vicioso políticas nuevas y no regresando. Entonces, ¿cómo estamos en el tema de políticas digitales? Yo he tomado 3 puntos. El de regulación, estándares y seguridad. Muy brevemente quiero revisar esos 3 puntos. Me parecen los más importantes. Podemos, si queremos ahondar más, vamos a encontrar, pero esto creo que son los más importantes. Entonces, en los temas de políticas de la economía digital, en el caso de la regulación es uno de los 3 pilares más importantes de los gobiernos para aplicar políticas digitales. Igualmente, junto con estrategias nacionales y políticas de alcance sectorial. En el 2004, 25 de 28 países, en este año que ha pasado, 25 de 28 países de América Latina y el Caribe ya cuentan con organismos reguladores independientes. Hemos avanzado en el tema de los retos de la regulación. Sin embargo, hay varios desafíos todavía que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esto es un extracto de un documento de la CEPAL en el que nosotros podemos ver ciertas interrogantes que se hacen en varios países de América Latina en cuanto a cómo afrontar el tema de la regularización, qué mercados se deben regular, cómo se debe suministrar la oferta en estos mercados, cuál es el estado de suministro, espectro, etc.
en cuanto a eficiencia del mercado, recursos, protección de derechos del consumidor, etc. En todos estos temas todavía siguen desarrollándose, todavía hay una preocupación y siguen reuniéndose los países. Estuve hace poco en la quinta ministerial de reunión ministerial de la Sociedad de Información en la Ciudad de México, en el que se discutieron estos temas, ¿no? Somos conscientes, los representantes de todos los gobiernos que estaban presentes ahí, eran conscientes de que todavía tenemos que trabajar mucho. Es que el trabajo es muy amplio, ¿no? Estamos avanzando, pero nos falta todavía. Bueno, en el tema de los estándares, también es un tema de importancia, el tema de la definición de políticas, ¿no? Los estándares se requieren para lograr impactos económicos y una mejor adopción de la tecnología. Se requiere tomar medidas de seguridad, ¿no? De propiedad intelectual, de interoperabilidad, sobre todo facilitar la interoperabilidad entre los dispositivos y sistemas. Este es otro punto de que la CEPAL, mis fuentes son la CEPAL, el World Economic Forum, ¿no? La CEPAL, que es el tema de la América Latina y el Caribe, también está enfocada en eso, pero se requiere más la participación de las instituciones privadas. Todo esto está discutiéndose, pero a niveles de algunos representantes del gobierno, pero no así de representantes de la industria. Inclusive en la quinta ministerial en Ciudad de México se habló de ese tema, se dijo cómo podemos incorporar a la industria. Yo al final de todo esto, por supuesto que alcé la mano y dije, acá están las plataformas tecnológicas de Latinoamérica a su servicio y a su orden para... Ellos no conocen y es necesario que las plataformas se conozcan. Esto es un trabajo prácticamente silencioso que está haciendo ASIAP, que estamos haciendo nosotros en diferentes países de Latinoamérica, y es necesario que los representantes del gobierno, como en el caso de las reuniones estas de la quinta ministerial, sepan, conozcan. Entonces fue, de verdad, causó un poquito de impresión, ¿no? Saber que existía algo así. Bueno, otro punto es el tema de la seguridad, ¿no? Hay una gran cantidad de ciberdelitos, esos ya ustedes conocen muy bien. Esto hay en diferentes países una diferente, decir, impacto del tema de los ciberdelitos, los costos, por ejemplo, en Estados Unidos son más altos, pero ahí también está Brasil y México, ¿no? Incluido entre los que más costos de ciberdelitos están realizando. Entonces, son el punto de los estándares, de la seguridad y de la regulación, los temas de políticas públicas que son puntos que tenemos que revisar y tenemos que, a partir de esto, para poder pensar en una integración. Como les dije en un principio, esto no es un estudio muy profundo, sin embargo, nos da alguna idea de los puntos claves que nosotros tenemos que tomar en cuenta de lo que está pasando en nuestra región y cómo estamos respecto a otros países. Todos afrontamos los mismos problemas, pero sin embargo hay países que tienen más recursos que otros para resolverlos, ¿no? Y es que conforme avanza la ciencia y avanza la tecnología, nosotros nos distanciamos más. O sea, América Latina y el Caribe nos estamos distanciando más. Y eso es lo que se habló en la CEPAL también, en la reunión, ¿no? Y tenemos que hacer algo. Entonces, por eso esta propuesta de integración. Otro punto del tema de políticas es el acceso y consumo digitales, ¿no? Estamos hablando de las oportunidades que tienen los usuarios de acceder a Internet y tener acceso a las tecnologías. Ese es otro punto muy importante. Nosotros en América Latina hemos avanzado bastante, ¿no? Sin embargo, pues, si ven los años, ¿no? 2006 hasta el 2014, prácticamente hemos duplicado
multiplicado, ¿no? La penetración de internet, acá tengo en la región, se duplicó con creces en un lapso de 8 años, pasando del 20% al 50%. Sin embargo, a pesar de todo esto, continuamos siendo inferior al resto de los países de la OECD. Seguimos todavía. Otro punto es el consumo digital. En el 2014 el gasto mundial en TIC alcanzó 3,7 billones de dólares, de los cuales la mitad correspondieron a servicios de telecomunicaciones y un poco más de la cuarta parte a los servicios TIC. En América Latina se realizó un gasto del orden de los 133.000 millones en TIC. Y ahí no sé si se puede apreciar, creo que las letras están muy chiquitas, pero en el caso de América Latina tenemos un mayor porcentaje de gastos en software. El tema de las agendas digitales. Este es un tema que he estado evaluando hace algún tiempo y bueno, hay una gama de agendas digitales en los países de América Latina y el Caribe. En algunas cosas coincide y algo es como una moda, ¿no? O sea, si el país tiene, nosotros también, y eso es lo que he podido observar en el lapso de mi investigación. Y si cambian de gobierno, las agendas se modifican totalmente y se traen nuevas agendas. Eso pasa en todos los países, es lo que he visto personalmente en México, por ejemplo. Cada cambio de gobierno es una nueva agenda digital. Está bien la actualización, está bien la adecuación a los momentos actuales, pero lo que no está bien es de cerrar lo que se hizo antes y empezar de nuevo, o lo bueno que se hizo, ¿no? Y más bien seguir una visión conjunta en el que todos los actores claves del país estén involucrados. Y lamentablemente las agendas digitales no están siendo desarrolladas por la participación, sobre todo de la industria y de la academia. Hay algunos representantes, en lo que yo he evaluado, cámaras que participan en algunas agendas, algunas asociaciones también, pero no se está cubriendo la mayor cantidad de actores claves que deberían tenerse en cuenta. Las agendas digitales están enfocadas básicamente en el uso y en la infraestructura. Uso e infraestructura. ¿Y cómo queda la parte del desarrollo industrial? Me pregunto, ¿no? Si estamos enfocándonos en el uso y en la estructura, ¿dónde queda la industria de TIC? Los profesionales de TIC que necesitan ser impulsados para desarrollarse, ¿no? A través de la investigación, desarrollo e innovación. Entonces tenemos que las agendas digitales están enfocadas al uso y a la infraestructura, y hay una gama de agendas digitales en el cual, si revisamos, hay alguno que otro punto en común en toda la América Latina y el Caribe. Pero no es todo, algunos son comunes, eso claro va a depender de los retos sociales de cada país. Sin embargo, son muchos retos sociales que tenemos nosotros que son comunes. Entonces, partiendo de los retos sociales que tenemos en cada uno de los países, tendríamos muchos factores comunes, ¿no es cierto? Entonces, en base a todo esto, yo he querido presentarles un análisis del posicionamiento mundial de América Latina y el Caribe. He tomado 10 países, los 10 primeros lugares de América Latina, para poder analizarlos y ver cómo estamos en el tema. Estos datos han sido tomados del Global Information Technology Report, la última versión del World Economic Forum. Ahí tenemos que Chile, por ejemplo, ocupa el primer lugar en América Latina.
con un posicionamiento de 148 países, ¿no? Con un posicionamiento de 35 lugares. Seguido está Panamá con 43, posición 43 de los 148. Tenemos a Costa Rica, que sigue en el tercer lugar en posición 53, y así sucesivamente. Vemos que Uruguay está en el lugar 56. Entonces, entre Chile y Uruguay hay una brecha, una cantidad de posiciones de 20, y habría que saber qué cosa es lo que está haciendo Chile para estar en esa posición y qué cosa no está haciendo Uruguay para estar más abajo. Uruguay no está mal, está muy bien, está en el 5º lugar de América Latina y el Caribe. Cuando he viajado en algunas oportunidades fuera de América, he estado en algunos países de Europa, a Uruguay lo reconocen como un país que está avanzando. Uruguay suena, es lo que yo llamo, ¿no? Suena. Y me da gusto, ¿no? Me da mucho gusto. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, si empezamos, en este cuadro se puede sacar muchas conclusiones. Muchas conclusiones. Sin embargo, yo he señalado ahí algunas en el tema del entorno, ¿no? El entorno, pilar, entorno político y regulatorio. Vemos que Chile en los 2 primeros pilares está muy bien. En el entorno de negocios e innovación está en el puesto número 11, ¿no? Y si vemos el resto de países, salvo Panamá y bueno, Barbados, todos están más o menos con un promedio de 60, más o menos por ahí, y ese es un punto flaco. Es la conclusión que yo llevo de este análisis, ¿no? Entonces, si seguimos analizando, en el pilar de asequibilidad, vemos que Panamá está en ese puesto, en el 2º lugar. Podría ser una de las razones porque, por ejemplo, en este tema está en el puesto 27, mejor que muchos países de Europa. Y Costa Rica también está en el puesto 15. En cuanto a habilidades, es sorprendente, si ustedes revisan, ver que Chile está en el puesto 71. Sin embargo, Uruguay está, bueno, Uruguay no, Costa Rica está en el puesto 24 y está en el tercer lugar. Entonces hay una serie de combinaciones, de pilares, ¿no? de índices que se toma en cuenta, que el World Economic Forum toma en cuenta para hacer su ranking, pero lo que yo saco de conclusión aquí es que los pilares de los que lo posicionan, por ejemplo, si hablamos de Chile, es la parte del entorno, ¿no? El entorno político regulatorio, el entorno de negocios e innovación. Eso es lo que a Chile lo posiciona en el primer lugar. Sin embargo, en esos 2 pilares, ¿cómo están el resto de los países, comenzando por decir por Colombia, ¿no? En el 104, 135, 91, 84. Y si seguimos viendo, México está en el 9º lugar a nivel de Latinoamérica, y esas son las partes, todo, si ustedes ven en la línea vertical, todo su ranking está más o menos entre 70 y 80, en línea vertical, ¿no? Por eso está en el 9º lugar. Entonces, necesitamos, lo que yo llevo acá a cumplir, necesitamos conocer o hacer transferencia de conocimiento con el resto de los países de nuestra región. ¿Por qué Chile ha logrado esa posición? ¿Por qué Costa Rica tiene en habilidades el nivel 24? Sin embargo, en otros países está 91, 95, un Uruguay 83. ¿Qué es lo que está haciendo Costa Rica para estar en el puesto 24? O sea, es necesaria
la integración, por lo menos de transferencia de conocimiento, para saber qué cosas es que están haciendo bien y qué es lo que sin hacerlo bien se podría hacer mejor. Pero si nosotros no conversamos, si no nos integramos, cada uno seguirá por su lado, fragmentados, como lo que estuvo la Unión Europea hace algún tiempo. La Unión Europea, ustedes saben, tiene tantos Estados miembros, y cada Estado miembro tenía su propia visión y cada uno tenía su propia estrategia, pero se integraron bajo el esquema de la European Research Area. Ellos nos llevan ventaja, y los principales países que están en los primeros lugares mundiales son los de la Unión Europea, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que Finlandia, Singapur es Suecia, Holanda y Noruega, por ejemplo, los países nórdicos, están en los primerísimos lugares, ¿no? Son los 5 primeros lugares del mundo. Y ellos, pues, también habría que ver. Acá hay algo que me llamó la atención mucho, que ustedes ven acá, asequibilidad, Singapur tiene 46, más de lo que tiene, por ejemplo, Panamá, Costa Rica, Colombia, ¿no? Y así, si seguimos haciendo una comparación. Pero en la parte del entorno político, regulatorio, de negocios, pues están en los primeros lugares. El tema de negocios e innovación es el tema que nos ocupa en las plataformas tecnológicas, porque las agendas digitales, como les dije en un inicio, se basan en el consumo y la infraestructura, ¿no? Entonces vemos aquí que Finlandia desde el 2013 se mantiene, todos estos países se mantienen en sus puestos, ¿no? Desde 2013, 2014 siguen en los primeros puestos. Y hay que revisar aquí también qué es lo que están haciendo. Ahora, esto no tiene nada que ver con respecto a quién tiene más dinero o no tiene más dinero, es lo que yo creo. ¿No? Si vemos en el ranking, ¿no?, del GDP, por ejemplo, vemos que Brasil y México, por ejemplo, está en el puesto 15 del gross del GDP. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene mucho dinero, recibe muchos ingresos, ¿no? Y Brasil lo mismo. Sin embargo, ahí en esa fila, no sé si se nota bien, no está Costa Rica, no está Uruguay, no está Colombia. Lo que quería mostrar aquí es que de 15 economías, hay 2 países de Latinoamérica, que es Brasil y México, que están entre las 15. Sin embargo, Brasil y México no están en los primeros lugares del ranking de TIC. ¿Qué quiere decir? Podríamos concluir que no necesariamente es cuestión de ingresos, sino es cuestión de organización, de manejo, de políticas, de muchas otras cosas más, ¿no? Porque si se trata de dinero, pues Brasil y México deberían estar en los primeros lugares, ¿no? Bueno, entonces, luego de esta pequeña revisión, como les dije, hay mucho que analizar, hay mucho que desenvolver, que revisar en cuanto a la situación de América Latina y el Caribe. Sin embargo, pues aquí yo les quiero dar un poco las razones por las cuales lo que yo quería era tener una base para decirles por qué nos podemos o nos necesitamos integrar, ¿no? Estamos acostumbrados a que las políticas nos las den, nos digan qué investigar, nos digan estos son los fondos, tienes que investigar en esto y en el otro, y que nos presenten una agenda digital. Esta es la agenda que vamos a seguir.
Sin embargo, creo yo que nosotros, la industria, la academia, juntos, la plataforma uruguaya, debería ser un brazo de apoyo al gobierno para que haga recomendaciones. No solamente es una agrupación donde van a colaborar entre ustedes, sino también apoyar al diseño de políticas públicas, dando sus recomendaciones y recibiendo de ida y vuelta de parte del gobierno. Eso yo creo que ustedes lo van a lograr, por lo que veo cómo están trabajando poco a poco, ¿no? Entonces, pasar de una política vertical a una política de abajo hacia arriba, donde los actores claves tengan el protagonismo, sobre todo la industria. Entonces, con el proyecto Conecta 2020 que ustedes ya conocen, estamos implementando la plataforma uruguaya. Nosotros también estamos diseñando agendas estratégicas de I+D+I en cada uno de los países donde se está creando las plataformas, y aquí todos los actores que pertenecen a la plataforma van a tener que colaborar